Gracias, hermano. Bienvenidos otra vez a la casa de oración. Amén. ¿Sí me escucho? ¿Se escucha? Gloria a Dios. Nos ponemos de pie los que estamos aquí presentes y le damos la bienvenida a los que están conectándose a las redes sociales. Gracias por conectarse. Los invitamos aquí en Iglesia sobre la Roca en Gainesville, Texas. Amén. Vamos a hablar para empezar el estudio. Padre, hoy estamos aquí, Señor, delante de tu presencia, Señor, para adorarte, Señor, para glorificarte, Padre Santo. Hoy estamos aquí, Señor, para aprender de tu palabra, Señor, para llevarla a cabo a la obra, Padre Santo. Hoy estamos aquí, Señor, para llenarnos de ti, Señor. Oh Espíritu Santo, Señor, te pedimos, Señor, que te muevas en este lugar, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, Padre Santo. También te pedimos por los que vienen en camino, Señor, sea tú con ellos, Padre Santo. Oh poderoso, gracias, Señor, oh grande eres, Señor. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, Señor. Gracias, Señor, porque nos has permitido ver un día más, Señor. Dice tu palabra, Señor, que tu misericordia son nuevas cada mañana, Padre Santo. Gracias, Señor, por ese aliento de vida que nos das a cada mañana, Señor. Gracias, gracias. Y la iglesia dice, amén. Tomen sus lugares, hermanos. Vamos en el estudio bíblico número 13. Todos tenemos libro, ¿verdad? Gloria a Dios. Dice el título, un fugitivo encuentra a Dios. Base bíblica, Filemón 8:19. Perdón, Filemón 8, sí, 8:19. 1 del 8 al 19. Objetivos, entender que Dios puede transformar el más inútil pecador en instrumento poderoso en sus obras, en sus manos. Aprender que Onésimo es un ejemplo de todo pecador que huye de Dios. Comprender que el Evangelio nos convierte de esclavos inútiles a hijos serviciales de Dios. Todo pecador es un fugitivo que huye de Dios, pero cuando se encuentran con Cristo, éste lo reconcilia con Dios y lo convierte en su hijo. Me llama mucho la atención esos títulos. Entender que Dios puede transformar al más inútil pecador en instrumento poderoso en sus manos. Comprender el Evangelio que nos convierte. El Evangelio está para convertirnos. Ya depende de nosotros si queremos hacer ese proceso. Amén. No es fácil el proceso. Nosotros, yo imagino que ni siquiera pensábamos que íbamos a estar aquí presente. Dice Jeremías 1:5 que Dios nos conoce antes de que nos formase nuestro vientre, el vientre de nuestra madre. Amén. Por algo estamos aquí. Por algo nos llama delante de su presencia. ¿Para qué? Hagámonos esa pregunta. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? Todo pecado es un fugitivo que huye de Dios, pero cuando se encuentra con Cristo, este lo reconcilia con Dios y lo convierte en su hijo. El Señor sabe nuestro destino, nuestro camino. Yo venía meditando, me estaba acordando, eh, mi esposa pues ella conoció al Señor primero. Ella iba a la iglesia, me invitaba, pero yo no iba. A cierto punto que yo la acompañé, me acuerdo que un día la acompañé, yo me quedé esperándola afuera. ¿Y eso qué es para el Señor? Nos ponemos rebeldes. Eso es rebeldía. No quería nada de aprender de esto, saber del Señor. Aquí vamos a ver a alguien,
personaje que es Onésimo. Aquí vamos a ver a tres personajes de la Biblia, Filemón y a Pablo. Lectura antifonal, Filemón 8, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, en cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, en cual vuelvo a enviarte, tú puedes recibirle como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuando más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo en mi mano, de mi mano. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo, tú me debes también. Gloria al Señor. Eh, un hermano que me lea la introducción. Gracias. Bendiciones, amados. El apóstol Pablo es el autor de esta carta. La escribió desde la prisión durante su primer encarcelamiento en Roma. Este periodo fue muy prolífero en el ministerio literario del gran apóstol a los gentiles, ya que produjo 4 cartas más notables: Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Esta última consta de 25 versículos, pero está cargada de notables verdades evangélicas que revelan lo que es el Evangelio y sus aspectos teológicos y prácticos. La carta también nos habla de la grandeza humana y cristiana de esa singular figura que la escribió, el apóstol Pablo. Tomemos, por ejemplo, las primeras 4 palabras: Pablo, prisionero de Jesucristo. La dignidad de estas palabras consiste en que su aprisionamiento tenía relación directa con Jesucristo. Pablo se encontraba preso por causa de su amor y servicio al Señor de su vida. Dios les bendiga. Gracias, hermano. Todos conocemos cómo era Pablo antes y cómo Jesús mismo le dio la vuelta para su ministerio. Pablo fue muy útil para Jesús, para anunciar las buenas nuevas y el Evangelio. Pues en minutos Pablo enseñaba no importando las condiciones en que estaba. Aquí aprendemos que Pablo, aún estando en la prisión, no renegaba donde estaba él. Aquí nos enseña Pablo que aún estando en la iglesia escribió las cartas que leyó el hermano. También nos anima Pablo a ser prisionero de Jesucristo. Ahora la pregunta es, ¿por qué no queremos ser prisioneros de Jesucristo? ¿O estamos un pie adentro o afuera? Un pie afuera y un pie adentro, perdón. ¿Por qué no queremos ser prisioneros de Jesucristo? Porque nos van a demandar muchas cosas. Hay exigencias. Nos cuesta congregarnos. ¿Por qué miramos las sillas casi vacías?
nos cuesta seguir 100% al Señor. Nos cuesta someternos. Y lo que nos sobra son excusas. Pero para el Señor no hay excusas. Amén. El Señor tiene toda la solución. El versículo que les di ahorita de Jeremías: ya te conozco antes de que te formaran en el vientre de tu madre, para que fueras profeta a los pueblos, a las naciones. Y más adelante dice un versículo, le dice a Jeremías: ¿qué miras? Una rama. Bueno, pues esto es para que veas que estás haciendo lo que yo te digo. Eso es fuerte, es importante. No hay que tomar el evangelio nomás a la ligera. Amén. Pablo se encontraba preso por causa de su amor y servicio al Señor de su vida. Voy a invitar al hermano José que me lea el desarrollo del estudio. En el punto 1, una apelación amorosa. En el estudio bíblico 13, número 13. Desarrollo del estudio. Dios los bendiga, hermanos. Desarrollo del estudio, una planeación amorosa. Filemón 8:11. Pablo no abusa de su autoridad apostólica. Lo que algunos llaman la tercera división de la carta empieza con las palabras: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. Con la palabra libertad, Pablo les está diciendo a Filemón que no tiene ninguna razón para titubear en solicitarle lo que le va a pedir. Se dirige a él con la autoridad que Cristo le había dado de ser apóstol. Hay la posibilidad de que Filemón haya sido un convertido de Pablo, probablemente en Efeso. De ser así, el apóstol se podía sentir con libertad de ordenarle algo. En el versículo 9 encontramos lo que era la metodología paulina. Más bien te ruego por amor. En los escritos de Pablo no hallamos frivolidad ni que se haya valido de su autoridad apostólica para abusar de la gente. Por ejemplo, a los romanos les dijo: os ruego por la misericordia de Dios. Romanos 12:1. A los corintios: os ruego por la misericordia y ternura de Cristo. Segunda de Corintios 10:1. Y a los efeseos: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Efesios 4:1. Qué glorioso ejemplo para todos los creyentes. Gloria a Dios. Aquí nos enseña algo importante Pablo. Él nos acaba, estamos viendo que él fue llamado directamente de Jesús, ¿no? Pero no por eso va a abusar de su autoridad. Él siempre trató de ser iguales a todos. Siempre vemos los versículos que en cada parte que se presentaba les pedía de favor. No está en la Biblia, pero prácticamente les decía eso. Les ruego.
hagamos esto, hagamos el otro. Hoy ahorita vemos predicaciones, vemos cómo reciben a un líder, a un pastor, casi le ponen la alfombra desde la entrada, queriéndose llevar la gloria de ellos mismos. Él siempre fue humilde. En un versículo que está en Hechos 10, 25, 26, cuando Pablo fue a visitar a Cornelio, ¿qué hizo Cornelio cuando llegó Pedro? Se postró delante de él. ¿Qué le dice Pedro? No, levántate, somos igual tú y yo. ¿Sí? El que hay que adorar es el Señor de arriba. Simplemente nosotros somos un vocero del Señor. Te vengo a traer las buenas nuevas. Ahí los teólogos dicen que ahí es el primer, Cornelio fue uno de los primeros que no fue judío, exactamente. Cornelio invitó a toda su gente, todos sus amigos a su casa porque iba a venir Pedro. Pedro sorprendió porque había mucha gente ahí. Y todos recibieron al Señor y ahí en ese mismo instante cayó el Espíritu Santo. Amén. Le voy a invitar al hermano Estanislao que me lea la letra B. Dios les bendiga, hermano. Pablo intercede por Onésimo con ruego. El versículo 10 en este contexto original dice: así te ruego por mi hijo que engendré en mis prisiones. Onésimo, el hecho de que el nombre de la persona por quien Pablo intercede se encuentra al final de la oración y le da una fuerza muy especial a la petición. Todas las palabras que preceden el texto sirven para preparar un buen ánimo de Filemón para cuando Pablo dice Onésimo, ya la disposición de Filemón tenía que ser favorable. Pablo ruega. 2. Habla de quien intercede como su propio hijo. 3. Revela haberlo engendrado espiritualmente él mismo. Y 4. Y lo hizo con condiciones desfavorables en la prisión. Hay algo llamativo también es la palabra mi hijo Onésimo. Pablo pudo haberle dicho a Filemón, te escribo en referencia a tu esclavo Onésimo. Hubiera sido más fácil para Filemón saber de que estaba escribiendo Pablo si éste le hubiera identificado de entrada como el esclavo que le había hecho daño. Sin embargo, Pablo asocia a Onésimo y le describe según la nueva realidad en Cristo. Para el apóstol, Onésimo no era el esclavo inútil, sino hijo por él engendrado. Dios le bendiga. Gracias, hermano. ¿Por qué le dice su hijo engendrado? Todos tenemos, yo me imagino que todos tenemos un padre espiritual. ¿Sí? Un padre espiritual es el que te enseñó la palabra, el camino, que te fue enseñando la escritura. Por eso le dice, revela haber engendrado espiritualmente él mismo, Pablo, engendrado a Onésimo.
algo importante que vemos aquí que dice que Pablo primero ruega y habla que interceda por Onésimo. O sea que Pablo no le dijo a Filemón de un solo golpe. Él quiso calmar los ánimos. ¿Sí? Y al último dice a Onésimo. ¿Y lo hizo en qué? En condiciones favorables en la prisión. Pablo nunca dejaba de enseñar. Algo que estuve viendo también, que dice, hubiera sido más fácil para Filemón saber quién estaba escribiendo Pablo si éste lo hubiera identificado de entrada como esclavo que le había hecho daño. Vemos libros, otras páginas del internet que Onésimo robó. Pero aquí la Biblia me está enseñando, no me dice nada de eso. Solamente que Onésimo se fue de Filemón y llegó a donde estaba Pablo. Amén. No sabemos el daño que hizo o huyó solamente. Sin embargo, Pablo asocia a Onésimo y la escribe según su nueva realidad en Cristo. Ahí vemos que Pablo vio en Onésimo en otra persona. Vio un Onésimo diferente a como llegó. Vio a un Onésimo útil para el ministerio. Amén. Y aquí vemos en el punto 2 lo que vemos el resultado de Onésimo. Voy a invitar al hermano Raúl que me lea el punto 2, lo que Pablo pensaba de Onésimo. Dios los bendiga, hermanos. Lo que Pablo pensaba de Onésimo, Filemón 12:15. ¿Qué le pidió? Dice, perdón, ¿qué le podía ser útil en el Evangelio 12:3? En el versículo 12 hay 3 puntos que considerar. Primero, la necesidad de un reencuentro entre Onésimo y Filemón, porque Pablo consideró necesario esto. Una probable razón pudo haber sido que Onésimo seguía siendo legalmente propiedad de Filemón, aunque hubiese pagado con la prisión su delito, pero además de este motivo de carácter legal, hay otros dos requeridos por el Evangelio, los cuales deseamos considerar. Segundo, las ofensas únicamente se corrigen por medio del reencuentro personal. La dinámica del Evangelio prohíbe reconciliaciones a control remoto, mientras que las circunstancias sean propicias para que para que las partes involucradas se reencuentren personalmente. El Evangelio no admite reconciliación de otra índole. Pablo pudo haber enviado una carta y haberse quedado con Onésimo, o pudo haber enviado la carta a Filemón, pero a Onésimo a otro lugar. Sin embargo, no lo hizo así. Lo importante era que la nueva realidad en Cristo, Onésimo y Filemón se reencontraran. Nadie puede, dentro del contexto del Evangelio, mantenerse distanciado de su hermano. Retirarse es lo más fácil, pero lo menos bíblico. Véase en Mateo 5:23 y 5:24. Cuando el apóstol Pablo escribió, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, en Efesios 4:26 se refiere al enojo que uno puede tener contra otra persona, ya que en el versículo anterior afirma,
porque somos miembros los unos a los otros. Se puede ver en Efesios 4:25. Tercero, Pablo deseaba la incorporación de Onésimo dentro de la familia de Dios. El cristiano tiene que aprender a vivir como parte del cuerpo de Cristo, en la cual es la iglesia. Por eso Pablo escribió a los romanos: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Romanos 12:5. Dios lo bendiga, hermanos. Gracias, hermano. No sé si pusieron bien atención los versículos, el Mateo 5, 23, 24, Efesios 4, 25, 26. Bueno, vamos a leerlo. Alguien que me busque en Mateo 5, 23, 24, uno que Efesios 4, 25 y 26, y uno Romanos 12, 5. Bueno, vamos en partes. Sí. Ahorita le digo, hermano. Dice aquí algo importante: las ofensas únicamente se corrigen por medio de un reencuentro personal. No podemos, si está alguien enojado con nosotros, estamos enojados con alguien, no podemos mandar recaditos. Textos, ahorita ya se usa mucho el texto: hey, perdóname, esto y esto, y que así, contestándose uno al otro. Una probable razón pudo haber sido que Onésimo seguía siendo legalmente algo importante que dice aquí. Pablo propone la necesidad de un reencuentro entre Onésimo y Filemón. ¿Por qué? Porque en esos tiempos Filemón tenía de esclavo a Onésimo. Él no podía quedárselo. Y él mismo quería que se juntaran otra vez. Por eso vemos el punto 2. Si Onésimo ofendió a Filemón, es mejor que se reconcilien personalmente. Dice aquí algo importante: dice, la dinámica del evangelio prohíbe reconciliaciones a control remoto. Lo que acabamos de decir. Mientras que las circunstancias sean propicias para que las partes involucradas se reencuentren personalmente. El evangelio no admite reconciliaciones de otra índole. Ahora sí, ¿quién tiene Mateo 5, 23, 24? Buenos días, Dios les bendiga. Amén, En el hermano. nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Aquí el Señor a pesar de que vengamos queriendo quedar bien delante del Señor cuando estamos mal con el hermano, la pregunta es: ¿el Señor se agradará en eso? ¿Se agrada en eso? Y más si estamos peleados con alguien del cuerpo de Cristo. Quisiéramos que toda la gente fuera como nosotros quisiéramos. Pero tenemos diferentes pensamientos. Mientras no nos alejemos del camino del Evangelio, mientras no nos desviemos, reconciliar, perdonar, pedir perdón con sinceridad y honestidad. O perdonados, pero no olvidamos. Cuando no olvidamos, que no perdonamos, no olvidamos, no
no hemos crecido espiritualmente. Algo importante que leyó la hermana el estudio anterior. Ya al final dice, donde dice, todo lo que hacéis sea de palabra y de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Eso significa que no hay obra y gesto y palabra, intención, a propósito y motivación para que toma lugar sin tener el Señor en mente. Se supone que ya somos diferentes. Decimos que somos hijos de Dios. Hay un libro que me regalaron que dice que cómo debe andar el hijo de Dios, un cristiano. Debemos tener la misericordia, la justicia y caminar con humildad. Tenemos que aplicar esos pasos. Hay más pasos seguramente. Pero si no tenemos misericordia con alguien, que nomás nos importamos a nosotros mismos mientras yo quede bien o nos quedamos bien. O la justicia. Caminar con humildad. Si antes éramos egocéntricos, podemos decir. Casi los libros de Pablo mencionan la palabra humildad. Pablo pudo haber enviado una carta y haberse quedado con Onésimo, o pudo haber enviado la carta a Filemón. Sin embargo, no lo hizo así. Lo importante era en que la nueva realidad en Cristo Onésimo y Filemón se reencontraran. El punto 3 dice, Pablo deseaba la incorporación de Onésimo dentro de la familia de Dios. Alguien que tenga Romanos 12:5 dice, el cristiano tiene que aprender a vivir como parte del cuerpo de Cristo, en el cual es la iglesia. ¿Quién tiene Romanos 12:5? A la hermana. Gloria a Dios. Señor les bendiga, hermanos. Amén. En Romanos 12:5 dice, y así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros de uno de los otros. Nada más el 5. Lea la 6 también de una vez. Dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de siervo en servir, o el que enseña en la enseñanza. O en el 8 también. También el otro. Sí, hermana. Dice, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Gracias, hermana. El cristiano tiene que aprender a vivir como parte del cuerpo de Cristo, el cual es la iglesia. Cristo es la cabeza. ¿Por qué tenemos que aprender a vivir? Porque todos necesitamos. ¿Sí? Dios nos dio diferentes habilidades. Todos tenemos que participar. Ya sea donde sea. Tenemos que ser hacedores, no solamente oidores.
Claro, hermana. Perdón, hermano. Aquí donde leí que dice, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Ah, entonces aquí, hermano, nos está hablando claramente el Señor, ¿verdad? De que nosotros somos miembros, nosotros nos tiene que Amén. doler. Es el Exacto. cuerpo de Cristo. Claro. Entonces, si algo le pasa a un hermano, y no nos duele, no sintemos, al contrario, a veces hasta nos alegramos, entonces no somos el cuerpo de Cristo. Exacto. Porque a nosotros nos tiene que doler cuando un hermano está siendo vituperado, usted sabe, pasando cosas o están hablando más de él. Usted no se goce, usted ore, usted reprenda todo eso, porque yo pienso que si somos un cuerpo de Cristo tenemos que amarnos y respetarnos, porque como yo siempre le he dicho, yo una vez, para traer algo, hermano, nosotros, una predicación o un tema o algo, nosotros tenemos que haber pasado por eso, Exacto. para vivirlo, para sentirlo. Exacto. Entonces, yo siempre he dicho que perdonar es olvidar, porque si usted perdona y no olvida, siempre va a estar sacando los pecados del mundo del amar o reclamando o peleando o haciendo tantas cosas por lo que ya perdonó. Entonces, cuando nosotros perdonemos de corazón, hermano, de verdad que se nos olvide lo que aquel hermano nos hizo o algo, porque ese es el cuerpo de Cristo, hermano. Por eso no avanzamos, porque no nos perdonamos unos a otros. Y esa es la realidad ahorita mucho en las iglesias, que no perdonamos, no hacemos un cuerpo de Cristo como el Señor quiere. El Señor les bendiga. Gracias, hermana. Adelante. Hermanos, que Dios le bendiga. Y también es lo que sucede de que usted preguntó qué sucede cuando no perdonamos, cuando no olvidamos. Ahí es cuando viene la raíz de amargura, ahí es cuando viene el rencor, porque se queda eso dañando, esa espinita se queda ahí. Tú supuestamente perdonaste, pero no olvidaste. Entonces, cada vez que te lastimen con algo similar o cada vez que tú oigas el tema que tiene que ver con ese dolor que tú tienes en tu corazón, eso va a estar reviviendo. Y es lo que también trae frialdad espiritual, porque el Espíritu Santo no habita en un corazón que tiene raíz de amargura. Y es cuando vienen incluso muchas enfermedades del cuerpo vienen por un corazón dañado, porque una persona con una mente dolida, con un corazón dolido, no está alegre. Y un corazón y una mente, un corazón que no está alegre es un cuerpo que está enfermo. Así es. Gracias, hermana. Debemos sacar esa raíz de amargura que uno tiene. Y ya conforme vamos creciendo espiritualmente, debemos ser diferentes. Gloria al Señor. Sí. Dice ya me perdí. Punto B. Que Onésimo podía quedarse con Filemón. El versículo 14 empieza con las palabras: pero nada quise hacer sin tu consentimiento. Las razones que tuvo Pablo para este proceder, ellas podrían ser las siguientes. Punto 1, porque grandes multas eran impuestas por la ley romana a aquellos que recibían o retenían esclavos fugitivos. 2, para no parecer que Pablo estaba reteniendo algo que le pertenecía a Filemón. Porque el mismo Onésimo escogió regresar a fin de demostrar, ahí pongamos atención, mostrar concluyentemente que no había abrazado la religión cristiana para librársela de la autoridad de su amo legal. No lo hizo a su conveniencia.
para que el evangelio no fuera calumniado bajo el pretexto de que los esclavos lo aceptaban para huir de sus amos. Aquí encontramos la siguiente lección. El apóstol Pablo era una persona que sabía consultar la opinión de otros cuando sus decisiones podían prestarse para ser malinterpretadas, aunque fueran correctas y bien intencionadas. La actitud del apóstol del apóstol preparaba el terreno para que Filemón llevara a cabo una buena acción, por lo cual sería elogiado. Pero el verdadero protagonista de la buena acción habría sido el apóstol con su gesto noble. Gloria a Dios. Antes de continuar lo que dijo la hermana, que debemos cambiar, estamos dolidos. ¿Por qué debemos ser diferentes? ¿Por qué estamos dolidos y no queremos sanarnos espiritualmente? ¿Qué afecta a eso? Ahí es cuando llega el enemigo y te mete cosas, te mete cizañas. ¿O por qué ya no voy a la iglesia? Ya no le voy a hablar. Mejor me salgo de aquí. O voy a conocer otra iglesia. Es lo que pensamos luego. Pero ¿cuántas veces nos han dicho, no es la iglesia, somos nosotros? Amén. ¿Perdón? Sigamos adelante. Dice, ¿dónde estábamos? La actitud del apóstol preparó el terreno para que Filemón llevara a cabo una buena acción para la cual sería elogiado. ¿Cuál sería esa buena acción de Filemón? La buena acción que hizo Filemón fue recibir a Onésimo otra vez. ¿Sí? Ya no lo recibió como esclavo. En primer lugar, aquí nunca vemos que Pablo cuestionaba a Onésimo. ¿Qué pasó? ¿Por qué vienes acá? Lo que hizo fue enseñarle. ¿Sí? Y a lo mejor Pablo vio fruto en él. Y dijo que este va a ser útil para mí. Pero mejor que se regrese con Filemón. Él va a ser útil en la carne y espiritualmente. Aquí la buena acción que hizo Filemón es haber perdonado a Onésimo. Darle otra oportunidad. Olvidar el pasado. Otra cosa importante, que no hay rencor en él. Yo imagino que eso Filemón no tenía todo eso porque ya es convertido al Señor. Él lo recibió con los brazos abiertos. Dice la palabra que en su misma casa se reunía la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Pero el verdadero protagonista de la buena acción habría sido el apóstol con su gesto noble. Todo lo que hizo Pablo para calmar los ánimos. Como hace rato les comenté aquí mismo no sabemos cómo llegó Onésimo a Pablo. Aquí mismo lo dice el escritor. Si miran el versículo 15, que dice Pablo que no sabe por qué, cómo fue o qué pasó. Pero aquí dice el escritor, dice, ¿cómo interpretar la palabra? Porque quizás, con que empieza el versículo 15, quizás se pudiera interpretar como un elemento de duda de parte de Pablo hacia las finalidades de todas aquellas circunstancias envueltas en la huida de Onésimo. También se puede interpretar como un gesto diplomático para calmar los ánimos de Filemón. De todas maneras, el apóstol
el apóstol evidencia la dirección providencial de Dios a pesar de las malas acciones que había tenido lugar. Aquí dice algo importante, dice, lo que resalta no es tanto el mal proceder de Onésimo, sino la providencia de Dios, que se vale aún de las fallas humanas para llevar a cabo sus propósitos. Allá, ¿cómo dice la palabra? Hallamos lo que hayamos hecho, el Señor nos trae delante de Él. El Señor nos tiene algo preparado. No sabemos en qué, pero uno debe estar dispuesto para todo. ¿Sí? ¿Perdón? Dice la palabra, heme aquí, aquí estoy. A veces no sabemos qué es el don o para poder trabajar para el Señor, pero hay que consultar al Señor. ¿Para qué nos quiere? ¿Para qué somos buenos? Dicen por ahí. Como punto número 3, la intersección de Pablo a favor de Onésimo, Filemón 16-19. Punto A, que fuera recibido no como esclavo, sino como hermano. Pablo ahora enfatiza que Onésimo ya no debe ser recibido como esclavo, sino como hermano. La realidad de Onésimo como esclavo se acabó. Si antes fue tratado como esclavo, ya no más se le puede tratar así. A continuación, el apóstol reafirma su postura agregando, sino más que esclavo. Con estas palabras, el apóstol establece dos realidades de la vida cristiana. Punto 1. La experiencia de Cristo nos levanta a un estado superior no conocido antes. Uno cuando estaba en el mundo no conocíamos de la gracia del Señor. Nos gustaba hacer hacíamos lo que nos gustaba allá afuera. Le damos gusto a nuestros placeres. Pero aquí, ¿qué dice aquí? La experiencia de Cristo nos levanta a un estado superior no conocido antes. No sé si la mayoría nacieron en el Evangelio, pero yo no nací en el Evangelio. La experiencia de Cristo. Onésimo era antes esclavo, ahora en Cristo es elevado a la posición de hermano amado. Se encontraba fugitivo, ahora es elevado a la posición de encontrado y regresado. Había estado preso, ahora había sido elevado a la posición de libre. Salmo 113, 7 y 8. 2. El creyente no puede seguir mirando al convertido según la dimensión de su pasado, lejos de Cristo. El creyente no puede seguir mirando al convertido como estaba antes. Tenemos que darle palabra. Tenemos que crecer espiritualmente a la misma estatura. A veces no queremos ni juntarnos con alguien que hacía daño a alguien. O perdonamos, pero hasta ahí. Y de lejecitos.
Pero aquí estamos viendo la lección que nos da Filemón con Onésimo. No sabemos el tiempo, los años que estuvieron separados o cuál fue la cuestión de que Onésimo dejó a Filemón. Pero aún así Filemón lo recibió. ¿Qué le dice Pablo? Recíbelo más que esclavo, como un hermano, amado hermano. Tenía que verlo por encima del Filemón tenía que identificar en Onésimo su nueva posición, su nueva estatura, su nuevo carácter en Cristo. Su nuevo carácter en Cristo. Todos, bueno, yo en mi persona tenía un carácter fuerte. No vamos a decir que hay una transformación completamente, pero estamos trabajando en eso diariamente. ¿Por qué sentimos eso? Porque estamos en la carne. Pero también nos enseña, tenemos que controlar nuestras emociones para bien. Y más donde si estamos afuera, hasta en los trabajos. Como quisiera que los trabajos fueran como uno, pero no es así. Filemón tenía que identificar en Onésimo su nueva posición, su nueva estatura, su nuevo carácter en Cristo. Tenía que verlo por encima del nivel de su antigua servidumbre. Los ojos controlados por el Espíritu de Cristo le prohibían bajar el nivel de su visión. No podemos buscar abajo a quien Cristo ha puesto arriba. La vida cristiana no se expresa con instintos irracionales y racionales. Siempre mirar adelante. Filemón tenía que probar con acciones objetivas lo que podía ser el subjetivismo de sus afirmaciones teológicas. Tenemos que aplicar lo que estamos aprendiendo en nuestras vidas. Cuando Filemón recibió a Onésimo, estaba aplicando lo que estaba aprendiendo. ¿Quién me lee el punto 2? ¿Sí? Oh, sí. Sí, hermano. Dios los bendiga, hermanos. Dice Efesios 4:25, dice, por lo cual, desechando la mentira, dejar de decir mentira, dice, habrá verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Dice el 26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Voy a leer el 27 y luego me voy al 31. El 27 dice, ni deis lugar al diablo. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes de ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Así es. Gracias, hermanos. Lo mismo que comenté hace rato. Airaos, pero no pequéis. Que no se ponga el sol sobre vuestro ojo. El 27 dice algo importante. No deis lugar al diablo. Tenemos que demostrarlo, pero con hechos.
que el Señor ha obrado en nosotros. Aquí vemos el libro, el carácter de Onésimo, un cambio de carácter. ¿Quién me iba a leer el punto B? O el hermano Rolando. Dios le bendiga, hermano. Amén. Dice, se hizo responsable de su deuda 18-19. Antes de considerar los versículos 18-19, es necesario ver del 17. Las palabras recíbele como a mí mismo. El verbo recibir está en el modo imperativo. Pablo, aunque recurre a formas corteses y diplomáticas en su razonamiento con Filemón, si le impone el deber ineludible de recibir con amor a quien le había hecho daño. En esto no podía haber negociaciones. Anteriormente Pablo ha recurrido al ruego. Te ruego por amor, versículo 9. Ahora recurre no tanto a su autoridad apostólica para ordenar algo, sino a la esencia de la fe cristiana. Mateo 18, 21, 22, Lucas 17, 4. Ahora viene uno de los textos más sobresalientes de esta carta y cuenta versículo 18. Hay dos verdades fundamentales que se establecen con el contenido del versículo 18 y que son parte integral de la dinámica cristiana. Uno, el cristiano tiene que aprender a poner aparte las deudas morales que otros tengan contra él. Es decir, despréndete de ese agravio, olvídate de eso. El cristiano ha de aprender también a asumir responsabilidades como lo hizo Pablo de sus hermanos débiles, aunque no tenga nada que ver con la causa de sus errores. Alguien que me busca Mateo 18, 21, 22 y Lucas 17, 4. Aquí le dice Pablo a Filemón, recíbele como a mí mismo. También se llevaban ellos que le dice, recíbelo como a mí mismo. Y algo que le dice también, le dice, se impone Pablo, aunque recuerde formas corteses y diplomáticas en su razonamiento con Filemón, si le impone el deber ineludible de recibir con amor a quien le había hecho daño. Alguien que nos diga así, recíbelo con gozo. Con alguien que estamos enojados, sería fácil para nosotros. Anteriormente Pablo ha recurrido, te ruego por amor. Dice, ahora recurre no tanto su autoridad apostólica para ordenar algo, sino a la esencia de la fe cristiana. Aplicó la Biblia. ¿Quién tiene Mateo 18, 21, 22? Acá la hermana. Mateo 18 y otro que me busque Lucas 17, 4. Dieciocho. 21 y el 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Gloria al Dios. Lucas 7, 17, 14. O sea, todo el tiempo tenemos que perdonar. Y no nada más solamente a quien queremos o a quien ya nos llevamos bien. 17 veces al día pecaré contra ti. ¿Y es eso? Sí, ahorita me dices. No tenemos que perdonar solamente al que está a mi lado. A todos, en general. No es fácil.
a lo mejor perdonamos, pero también nos es difícil pedir perdón. Porque no es lo mismo. Te perdono, pero tú que vayas personalmente a pedir perdón. Ahí es donde sí nos cuesta, digo yo. Perdóname, aunque nosotros no hayamos hecho la ofensa. Perdóname, quiero estar bien. Perdónanos porque queremos estar bien. ¿Quién no quiere estar en paz? Y más con los del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Léeme Lucas 15, hermano. O 17:4, perdón. Ya. Ando perdido. Buenos días, que Dios los bendiga. Amén, hermano. 17 Amén. veces- 17 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Adelante. Tenemos unos minutos. Dios lo bendiga, hermanos. Amén. Aquí solamente yo puedo ver en esta enseñanza, está tremenda, hermano. Claro. Esto está simbolizando prácticamente el reino de Dios, donde está Dios el Padre, está Cristo y estamos nosotros. Aquí en esta enseñanza podemos ver a Pablo siendo una ilustración de quién es Cristo, intercediendo por un deudor. Amén. Exacto. Filemón aquí viene siendo la ilustración del Padre. Onésimo viene siendo nosotros. Cuando nosotros podemos ver esta enseñanza, podemos darnos cuenta que por eso vemos a un Pablo, que no está exigiéndole nada a Onésimo, sino a Filemón, porque número uno, Filemón es el cristiano, no Onésimo. Onésimo ahora apenas acaba de nacer. Exacto. Entonces él era el que tenía la deuda. Él pudo haberle robado algo a Filemón en algún momento, porque en aquel tiempo, si tú tenías un esclavo guardado ahí contigo, tú tenías que pagar multa, por eso te multaban. Así es. Entonces por eso fue que Pablo dijo, y si cualquier cosa, ponme a mí cualquier deuda, que yo lo resuelvo. Aquí podemos ver a un Pablo siendo como una ilustración de Cristo intercediendo por nosotros al Padre. Así es. ¿Ve? Filemón aquí viene siendo como si fuera el padre, porque Filemón era un hombre rico que tenía una iglesia en Colosa, amén, en Colosense. Entonces, por eso él le está diciendo, recíbelo, como si fuera a mí mismo. Es lo que Cristo hace por nosotros. La Biblia dice que Amén. si le fallamos a Dios, abogado tenemos para con el Padre, Cristo, y Él es quien intercede por nosotros. Por eso fue que yo dije, ¿cuándo fue? El jueves. El jueves pasado. dije, Exacto. cuando nosotros estamos en pecado y no tenemos a Cristo, el Señor nos está viendo a nosotros directamente, cuando enseñé el vaso. Dije, pero cuando tenemos a Cristo en nuestra vida, Cristo pone adelante. Así es. Como un filtro. Entonces el Padre nos ve a nosotros ahora a través del Señor. Entonces aquí lo que podemos aprender es que así como Pablo pudo interceder por Onésimo, primero es porque Pablo también era un deudor que también recibió la misericordia de Cristo. Por eso, para uno poder tener misericordia de otro, primero tú tienes que ver que Dios tuvo misericordia de ti. Así es. ¿Ves? Entonces, para yo poder perdonar a alguien es porque primero alguien me tuvo que perdonar a mí. O sea, a mí nunca se me puede olvidar de donde yo vengo. A mí nunca se me puede olvidar la misericordia que Dios ha tenido conmigo. Por ende, ya ahora yo estoy llamado a tener misericordia por el demás porque Dios la tuvo conmigo. Así Entonces, es. esto todo aquí es para que nosotros veamos cómo vemos el amor y la misericordia del Padre, y que el Padre nos amó de tal manera que por eso envió a su Hijo. Pero la gente no entiende que el Hijo todavía sigue intercediendo por nosotros. O sea, el Así es. Señor no solamente nada más murió y derramó su sangre, no. Todavía hasta el día de hoy, cualquier persona que se arrepienta, por eso ese sacrificio fue de una sola vez por siempre. O sea, todavía sigue teniendo ese mismo poder de salvar y aleluya, de perdonarnos. Amén. Entonces, esos onésimos somos nosotros. Nosotros somos esos onésimos. Y por eso nunca se nos puede olvidar que así como el Señor está diciendo ahí, le está diciendo Pablo a Filemón, recíbelo como si fuera a mí mismo, es lo que Cristo está haciendo por cada uno de nosotros. Él Así le está es. diciendo al Padre, recíbelo como si fuera a mí mismo. Gloria al Señor. Gracias, hermano. Claro que sí. El último versículo que leyó el hermano, que si dice, si te falla
7 veces en el día, perdona los 7 veces al día. O todas las veces al día. Ese es el Mateo, hermana, y el hermano que leyó Lucas 17, que dice, si alguien te ofende en un puro día 7 veces, puede haber más, perdónale todo ese tiempo. Amén. Pongámonos de pie. Padre, gracias, Señor, por tus palabras, Señor. Estamos aquí, Señor, buscando de ti, Señor, de tu presencia, Señor. Ayúdanos, Señor, a llevar a cabo tu palabra, Señor, a la obra, a tu ministerio, Señor. Aquí estamos delante de tu presencia, Señor, para que nos utilices, Señor. No sabemos en qué, Señor, pero tú nos conoces, Señor, Padre Santo. Aquí estamos para darte la gloria y la honra, Señor. Gracias, Padre Santo, por tus palabras, Señor. Oh, Padre Santo, también te pedimos por los que están conectados a las redes sociales, Señor. Que bendiga su vida, Señor, y los que estamos aquí presentes, Señor. Si alguien viene enfermo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, declaramos sanos, Señor. Que seas tú, Señor, que obre, Señor, en nuestras vidas, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias. Y la iglesia dice, amén. Gracias por conectarse a nosotros. Los invitamos en unos 25 minutos al culto evangelístico. Gracias. Amén.